Buenas, estimados estudiantes, vamos a seguir, a darle continuidad al desarrollo de esta materia tan interesante como es evaluación de proyectos. No sin antes reflexionar que, bueno, por favor les pido mostrar un poquito más de interés en esta materia, reportando a tiempo las diferentes actividades asignadas, porque de allí obligatoriamente ustedes se ven en la necesidad de aprender y eso es lo que se quiere, que en la medida que ustedes reporten sus actividades a tiempo y como debe ser, ustedes aprendan para que vaya evolucionando un proyecto idóneo pues a esas capacidades de perfil que se necesitan en un futuro ingeniero de sistemas. Es importante que lo hagan y que reflexionen sobre lo que se está reportando, no como una materia cualquiera, sino como un proyecto de vida profesional. Eso les pido pues entonces que estén ustedes al día con este tipo de cosas, con este tipo de actividades. Bueno, continuando entonces con nuestra materia, yo voy a sugerir que vayan confeccionando en la medida que se vayan reportando el material de las actividades, vayan conformando ya la hechura de su proyecto. Entonces, ustedes lo van a encabezar más o menos, este va a ser como una especie de índice donde van a reflejar todos los elementos que forman parte de la primera etapa que básicamente conforma el proyecto. Pues la etapa primera, que está conformada por estudios preliminares, ustedes van a incorporar allí lo que es la viabilidad de la idea, van a desarrollar eso, me van a hacer un borrador y me lo van a enviar. Análisis del sector en el cual ustedes van, en donde va a incursionar esa idea, ese proyecto. Van a describir ese sector. ¿Cuál será el sector? Sector económico, el industrial, turístico, estudiantil, académico, no sé en qué tipo de sector ustedes están desarrollando su idea. Puede ser un sector primario, secundario, terciario, como ustedes quieran desarrollarlo, pero hay que incorporarlo en esta sección. Por supuesto, la descripción de la idea, otra vez conformado allí, de eso lo van a retroalimentar obligatoriamente de las diferentes actividades que se les ha dado o se les ha solicitado reportar. Descripción del producto, después viene una etapa que son los estudios de prefactibilidad y los estudios de prefactibilidad, el estudio de mercado, que vamos a ver en esta clase ya algo de eso, ¿no? En el estudio de mercado van a hacer lo que es la investigación de mercado. Lo que a mí me interesa es que ustedes diseñen un instrumento de recolección de datos para recabar información sobre los gustos y hábitos de ese posible cliente, de esa persona que va a ser el objeto de estudio del muestreo, en el cual va a ser factible o no el hecho de nosotros incorporar esa idea o ese proyecto al mercado. Hay que, señores, esto me preocupa, o sea, hay que buscar la demanda. ¿Quiénes son esa población, esos individuos, estos estudios que puedan consumir nuestro proyecto? Hay que buscarlo y hay que proyectarlo. En ese sentido, yo les voy a subir algunos programitas, algunos software para que ustedes proyecten la demanda. Puede ser nada más con proyección mediante los mínimos cuadrados, con variables dependiente e independiente de alguna variable que ustedes crean que tenga correlación y proyectarlo, ¿no? Pero hay que hacerle un material también sobre eso, que les voy a incorporar en esta misma clase. Entonces hay que analizar la demanda, pero no solamente la demanda, sino la oferta. ¿Quiénes son los posibles competidores y que pueden representar también una amenaza a mi futura estructura organizativa? Análisis de precios, qué precios nosotros podríamos reflejar de ese producto, todo reflejado en dólares, porque recuerden que si lo manejamos en bolívares, pues ya mañana no tendrá validez ese tipo de estudio. Análisis de los sistemas de mercadeo, cómo vamos a promocionar nuestro producto, cómo lo vamos a hacer llegar. Estudio técnico, económico y organizacional, eso lo veremos después, todo lo que tiene que ver con ingeniería de detalles, con respecto a la estructura, el proceso de transformación y la infraestructura donde se va a desarrollar el proyecto. Puede ser física o virtual, que es lo que se está manejando actualmente. Determinación del tamaño óptimo de esa estructura, ya sea virtual o física, por supuesto. ¿Dónde lo van a ubicar? Las instalaciones necesarias, el layout y bueno, el proceso productivo, cómo va a estar configurado ese proceso de transformación, si es tangible o intangible,
Recuerden que los procesos de transformación no necesariamente tienen que ser tangibles, sino también intangibles como los servicios. Obra física, a lo mejor el servicio, el producto que van a ofrecer ustedes es de servicio, pero tiene que como mínimo pues poseer un establecimiento de ubicación de domicilio. Esas son las obras físicas. Hay que establecer la organización, el organigrama, la escala jerárquica, cuántos trabajadores, quién va a ser el jefe, quién va a ser el presidente, quiénes van a ser los subordinados, y si es posible, gerencia alta, media y gerencia operativa. Manuales de procedimientos, la nómina, señores, todo eso hay que hacerlo. Estudio de factibilidad financiera, donde vamos a caerle, una vez que terminen estas láminas, la parte de la ingeniería económica, donde vamos a trabajar con muchos problemas desde el punto de vista financiero. Pero ahí vamos entonces a aplicar algunas técnicas matemáticas financieras para ver la rentabilidad, verificar la rentabilidad del proyecto, valga la redundancia. La inversión, cuánta inversión necesitamos para llevarlo a cabo, de dónde vamos a conseguir la inversión, si nosotros mismos tenemos el dinero, si nuestra familia tiene el dinero o si tenemos que recurrir a terceros para que pueda funcionar o darle cabida a ese proyecto o quizás llamar a inversionistas, a personas amigas que se atreven a darnos el dinero como efecto de rentabilidad de inversión, ¿no? El costo de capital, que es un término financiero, no lo voy a explicar acá, eso es un poquito más profundo que en su momento se le dará cabida. La tasa de rentabilidad física con elementos matemáticos financieros que se le va a explicar. El estado de flujo efectivo, importantísimo, porque de aquí van a surgir los flujos de fondos netos que se van a evaluar con fórmulas del TIR y el BAN, que son elementos de evaluación financiera que se aplican tanto en la evaluación de proyectos nuevos, proyectos de reemplazo y proyectos que caen bajo el estudio de la ingeniería económica. Herramientas de la evaluación, cuáles son las herramientas de evaluación, eso lo va a llevar el proyecto, las que consideran el valor del dinero a través del tiempo y las que no consideran el valor del dinero a través del tiempo. Y después un plan negocio que es un breve resumen de las bondades para poder vender este proyecto, ya sea a unos amigos, a una mesa directiva, y pues darle cabida y que evolucione satisfactoriamente esa idea que nosotros estamos conformando. Bien, vamos a ver algo de estudio de mercado y por favor pongan atención, es muy importante, estamos entrando en materia. Yo les ruego que los ejercicios que van a quedar aquí pendientes los resuelvan, los remitan. Me preocupa un poco que ustedes no estén desarrollando las diferentes actividades que forman parte de esto. Bueno, ahí está. Si no me reportan bien las cosas, pues yo voy evaluando y eso va acumulando en elementos negativos para pasar la materia. Y si lo hacen bien, pues eso va a ser lo contrario, va a ser el florecimiento de la evolución de ese futuro ingeniero del sistema. De lo contrario, no lo van a lograr. ¿De acuerdo? Yo en ese sentido estoy a la orden a cualquier duda, a cualquier elemento distorsionador que les impida a ustedes lograr su objetivo, pero tienen que trabajar. Bien, uno de los elementos básicos, uno de los estudios básicos en esa primera etapa para establecer la factibilidad del proyecto es el estudio de mercado. Hay que saber si nosotros contamos con personas, con entes económicos, entes físicos que están dispuestos a adquirir nuestro proyecto. ¿Y qué es un estudio de mercado formalmente? Es uno de los factores más críticos en el estudio de cualquier proyecto, pues es la determinación de su mercado, tanto por el hecho de que aquí se define la cuantía de su demanda e ingresos de operación, como los costos de inversión implícitas. En el estudio de mercado es importante seguir o fijar los siguientes elementos. El planteamiento del problema a investigar. O sea, ¿qué se desea investigar? ¿No? Hay que plantear el problema. Bueno, y un problema que es, bueno, ¿cómo solucionar una necesidad que existe en el mercado? Eh, por ejemplo, en una empresa, nosotros vemos que hay problemas para la obtención de información de búsqueda fácil en tiempo pues totalmente alcanzable. Entonces, bueno, diseñan, entonces se presenta en la organización los siguientes elementos de la siguiente problemática y se puede formular de manera de interrogante. Bueno,
cómo facilitar el proceso de obtención de información dentro de las organizaciones de tal manera que sea rápida y a un bajo costo. Eso sería como la definición del problema en forma de interrogante. Y se formulan las soluciones que serían las hipótesis. Y las soluciones básicamente va a ser la idea, va a ser el proyecto. Entonces, concibiendo un proyecto que se encargue del diseño de una base de datos que pueda dar respuesta a los requerimientos planteados, se puede contribuir a solucionar el problema que se está tratando. Entonces, hay que hacer eso. Entonces, hay que plantear el problema a investigar de manera certera y homogénea. Bien, tenemos después de allí el establecimiento de los objetivos. Los objetivos son elementos, carriles que nos van a decir, bueno, logras estos objetivos y una vez que logres esos objetivos, tu problema está resuelto, ¿no? Es que es la idea, ya la puedes mostrar para resolver ese problema. ¿Y cuáles son los objetivos? Las diferentes etapas que debes establecer para poder lograr que esa idea se salga al mercado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Por lo menos búsqueda de asesoramiento, búsqueda de identificación de las personas o entes que nos pueden facilitar los recursos financieros, búsqueda de asesoramiento, búsqueda del personal necesario, de los requerimientos técnicos, etcétera, etcétera. Establezcan ustedes esos objetivos y me los envían y yo los voy revisando, pero tienen que hacerlo son ustedes, ¿no? Diseño del campo muestral importante, o sea, el campo muestral tiene que ver con el tipo de consumidores, la población y muestra. Nuestro proyecto tiene que tener algún consumidor y hay que identificarlo porque a ellos es que le vamos a hacer nosotros la encuesta, vamos a consultarles si estarían dispuestos a adquirir un futuro proyecto que es producto de nuestro ingenio, de nuestra idea que estamos formulando. Entonces hay que establecer esa población y no solamente la población, sino hay que determinar la cuantía de la muestra. Entonces, para ello hay que diseñar los instrumentos de recolección de datos, que son encuestas que actualmente, pues antes se hacían por teléfono o por correo. Actualmente tenemos las redes sociales donde se pueden hacer las consultas pertinentes o por WhatsApp inclusive enviándoles el instrumento para que nos respondan. Y una vez que nos respondan el instrumento de recolección de datos, tenemos la información que después, una vez codificada y después analizada, nos puede dar los senderos para visualizar cuáles son los cursos de acción certeros que debe tener la idea para que sea felizmente concebida como un proyecto organizacional. Análisis la demanda y la oferta, hay que analizar de cuánto es la demanda, de cuánto es la oferta. Para eso hay que proyectar la demanda y hay que proyectar la oferta. Yo les voy a dar unos software que ustedes van a utilizar para proyectar, buscar información, señores. Yo los noto un poco pasivos, tienen que tratar de moverse un poco más en este sentido. De descodificación e interpretación de los resultados, yo lo había comentado, ¿no? Ahora viene algo muy importante. Es selección de la muestra. Mire, importante, importante. O sea, nosotros no podemos sacar un proyecto al mercado, una idea al mercado, sin saber si hay el consumidor necesario para que lo pueda, valga la redundancia, consumir. Y nosotros tampoco podemos ir buscando o consultando a todas las personas. Eso se nos haría en términos de tiempo y costo infactible. Entonces nosotros tenemos que aplicar elementos de muestreo para poder obtener la información que nosotros deseamos cotejar. En ese sentido tenemos lo siguiente: la muestra no es algo nuevo ni tampoco raro, ha sido practicada desde la antigüedad y nosotros certeramente lo aplicamos en nuestras actividades cotidianas y lo van a ver por qué. Cuando el ama de casa quiere saber si ha puesto suficiente sal a la sopa, toma una cucharada, la prueba y saca conclusiones que se refiere no solo a la pequeña muestra de la sopa, sino a todo el alimento en general. O sea, eso que está haciendo ella es un muestreo. Si no confiara en las especificaciones, en las características de la muestra que están reflejadas en la cucharada de sopa, pues entonces tendría que tomarse toda la sopa. Y eso no es la idea, ¿no? ¿Qué haría si no pudiera confiar en la muestra? Pues tendría que comerse toda la sopa para poder saber cuánta sal contiene. Entonces el muestreo es un elemento estadístico científico demostrado.
que aplicado y correctamente, pues nos puede dar toda la información que nosotros queramos, ¿no? Por otra parte, la investigación de mercado emplea la expresión universo, población, para la selección de la población a la que se refiere la investigación. El universo significa la suma de todas las personas que entran en el campo de la investigación, de entre las que se extrae una muestra en forma aleatoria. Claro, no solamente aleatoria, puede ser a juicio también, como lo vamos a ver luego. No solamente tiene que ser una muestra de forma aleatoria, eso es importante recalcarlo acá, ¿no? Bien, que los muestreos aleatorios sean los más utilizados es una cosa, pero no necesariamente tiene que ser aleatorio, puede ser por conveniencia, por juicio, porque eso va a depender de las características del estudio que nosotros deseamos efectuar. El universo no tiene que estar necesariamente constituido por personas, eso es verdad. O sea, pueden ser familias, nuevas viviendas, cierto tipo de empresas, etcétera, etcétera. No necesariamente la unidad de muestreo tiene que ser personas. Entonces aquí tenemos lo siguiente, que son algunos pasos que se deben tener en cuenta para poder llevar a cabo un estudio de muestreo. Entonces lo primero es identificación de la población seleccionada como meta, la población objeto de estudio. Sí, nosotros tenemos que identificar hacia dónde estamos diseñando nuestro producto, quiénes son los futuros clientes, quiénes lo van a consumir. Eso es lo que se denomina definición de la población objetivo. Determinación del marco de muestreo. Hay que identificar certeramente, bueno, ese marco de muestreo en donde se va a desarrollar. ¿Y qué quiere decir con ese marco de muestreo? Bueno, se va a llevar en Mérida, se va a llamar en todo el estado, en una región de los Andes, en todo el país. Hay que definir ese marco de muestreo. Se va en un barrio determinado solamente, en toda la ciudad de Mérida. Bueno, elección de una técnica de muestreo, que eso es la parte un poquito más técnica y que yo les estoy analizando unos problemas que los tienen que resolver para la próxima, la fecha que se le va a establecer en la plataforma. Entonces la elección de una técnica de muestreo puede ser no probabilístico como probabilístico. Las técnicas comunes que tienen que ver con no probabilístico es el muestreo por conveniencia. Entonces, fíjense que aquí no es, como su nombre lo indica, no es probabilístico. La muestra se elige de acuerdo a la conveniencia del investigador. ¿Por qué? Porque el investigador dice, no, a mí me interesa consultarle sobre esto, no a cualquier persona, sino a aquel elemento, objeto de estudio que sabe del área. Porque si yo hago la consulta a una persona que no está relacionada con lo que yo quiero, pues estoy perdiendo mi tiempo y el estudio va a estar distorsionado. Eso le da el poder de elegir de manera arbitraria cuántos participantes crea el investigador que le pueda servir para el fortalecimiento de ese estudio. Por eso se dice muestreo por conveniencia. Hay otro muestreo que es el muestreo de juicio que podría parecerse al de conveniencia, pero que tiene sus sutilezas de diferencia. Es un muestreo deliberado crítico por juicio, en donde los miembros de la muestra se eligen sobre la base del conocimiento y el juicio del investigador. O sea, aquí el investigador está certero de que ciertas personas son las que me conviene consultar. En cambio, el de conveniencia es porque me conviene. Me conviene sencillamente por algún elemento económico de tiempo acatar a a consultar a aquella persona. El de juicio simplemente es que ya hay un conocimiento un poco más profundo sobre el elemento objeto de estudio. Bien, y así como tenemos eso, tenemos el muestreo por cuota, que es el mismo muestreo por juicio, pero donde se separan por diferentes estratos de elementos que forman parte de la población. Por ejemplo, tenemos en el estado de Mérida diferentes liceos y vamos a hacer el estudio por cuotas de los estudiantes que están comprendidos entre los 9 y 15 años. Entonces, no es toda la población de todo el liceo, sino simplemente elementos o cuotas que identifican a cada una de esas instituciones. Eso es lo que quiere decir esto.
El muestreo por bola de nieve es interesante porque se encarga de hacer consultas a elementos que son difíciles de estudiar. Por ejemplo, si hay una persona que ha sido drogadicta, pues no puedo consultarle eso a cualquiera. Tiene que ser una persona que haya estado con eso y hay que averiguarse bien. Entonces no es fácil hacer ese tipo de estudio. Por lo menos a prostitutas, un estudio que tenga que ver con prostitutas, que tenga que ver con homosexuales, pues no podemos ir a la calle a todo el mundo preguntarle su preferencia sexual o su actividad laboral. Entonces basta con quizás identificar unos pocos, que esos pocos te pueden dar, señalar otras personas que están incursas en las mismas características que deseo estudiar, y eso va a ser como una especie de bola de nieve. Es interesante ese tipo de estudio. Ahora tenemos el estudio probabilístico, y el primero es el que más se estudia, que es el muestreo aleatorio simple, que simplemente, como el nombre lo indica, es que cada unidad de estudio de muestreo pues tienen igual probabilidad de ser seleccionado, ¿no? Entonces es el más consultado, el más desarrollado. Entonces el muestreo aleatorio simple. Usted aplica el instrumento de recolección de datos a cualquiera, sin, por lo general a cualquiera. A veces se hace estratificación y bueno, pero aquí por lo general es que cualquiera tiene el mismo porcentaje de ser, la misma probabilidad de ser seleccionado. Vamos a trabajar sobre eso, y los problemas que están, que les voy a subir a la plataforma, tratan de eso. El muestreo estratificado, que ya es un poquito es un poquito diferente, porque claro, aquí divide la población en estrato. Es parecido a la parte de cuota, ¿no? Pero en este caso es aleatorio, ¿no? El muestreo por cuota, que no es probabilístico, se seleccionan las personas de acuerdo a ciertas conveniencias, de acuerdo a ciertos juicios. Aquí no, aquí se hacen estratos, pero es igualmente es aleatorio, se seleccionan las unidades de muestreo aleatoriamente. Y está el muestreo por conglomerados, que es un procedimiento de muestreo probabilístico en que los elementos de la población son seleccionados al azar en forma natural, pero por grupos. O sea, son grupos conglomerados que están siendo clasificados, ¿no? Es un poquito diferente al estratificado, porque los conglomerados es parecido al de cuota en el sentido de que son elementos cata- por categorías de edad o de exceso de diferentes gentes, muy parecidos, como lo había dicho con los liceos, ¿no? Muy parecido, pero desde el punto de vista probabilístico. Y está el muestreo por etapas múltiples, donde es igual que conglomerado, pero se hacen grupos, subgrupos y grupos mucho más pequeños. Y bueno, son estudios un poco complejos desde el punto de vista estadístico, pero que son aplicados en determinados tipos de estudios. Entonces, esto para que lo tengan presente, porque hay que ver, que hay que visualizar qué tipo de estudios están haciendo, y no crean que se van a ir de una vez al muestreo aleatorio simple. Hay que determinar, de acuerdo a las características de ese estudio, en qué tipo de muestreo cae, ya sea probabilístico o no probabilístico, y el subgrupo que les pertenezca. La determinación del tamaño de la muestra, que básicamente yo les voy a dar la fórmula para que ustedes trabajen y puedan desarrollar este tipo de actividad. Y la ejecución del proceso de muestreo, o sea, ir a consultar, pues a buscar la información. Bien, entonces los pasos para determinar el tamaño de la muestra son los siguientes. El tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que se incluirá en el estudio. O sea, vuelvo y repito, ¿por qué es tan importante el muestreo? Porque el muestreo me va a dar una idea de lo que está necesitando el mercado. Se toma una muestra, yo quiero saber, mira, cierto producto obedece a ciertos colores, cierta etiqueta, ciertos elementos de peso, que es lo que está pidiendo el mercado. Yo no puedo sacar un producto al mercado sin saber los gustos y hábitos, porque si no va a ser un fracaso. Entonces, por eso muchas empresas están dispuestas a pagar a un mercadólogo para que les haga el estudio. De hecho, a mí me ha tocado hacer estudios de muestreo dentro de investigación de mercado. Entonces, el tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que incluirán en el estudio. Determinar el tamaño de la muestra es complejo, incluye factores cualitativos y cuantitativos. No es fácil y lleva su tiempo también. Los factores cuantitativos serán analizados por cada grupo en una sesión práctica de acuerdo al material que les será suministrado. Eso es lo que le he venido diciendo.
Los factores cualitativos importantes que se deben considerar al determinar el tamaño de la muestra incluyen importancia de la decisión, naturaleza de la investigación, número de variables, naturaleza del análisis, tamaños de muestra utilizadas en estudios similares, porque nosotros podemos tomar estudios similares y tomar esa información, pero por lo general se hacen estudios nuevos, ¿no? Para determinar todos estos factores que se están considerando acá. Tasas de incidencia, tasas de cumplimiento y restricciones de recursos. Hay dos recursos básicos aquí que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un muestreo, que es el tiempo y son los costos. Esos dos recursos son importantes porque si queremos un estudio exacto, pues lo más exacto posible, pues a lo mejor el tamaño de la muestra tiene que ser más grande para disminuir el error muestral. Pero si nosotros queremos que el error muestral, que lo vamos a explicar más adelante, sea lo más pequeño posible, pues la muestra tiene que ser más grande, porque hay un sentido inverso allí. Si el error muestral es pequeño, la muestra es grande. Y si el error muestral es relativamente grande, pues el muestreo es pequeño. Entonces, si es pequeño, quiere decir que el tiempo y el costo empleado pues no fue suficiente. Ahora, no quiere decir esto que siempre debemos hacer un muestreo grande. No, eso lo obedece el estudio, el análisis estadístico que yo quiero que ustedes lleven a cabo, ¿no? Entonces, definitivamente la decisión del tamaño de la muestra dependerá de considerar los recursos monetarios y del tiempo, lo que he venido diciendo. El dinero y el tiempo son los que van a determinar en la vida real el tamaño de la muestra. Ahora, el tamaño de la muestra. Una pregunta de gran parte de la investigación del mercado tiene que ver con el tamaño de la muestra. La encuesta en principio no puede ser replicada sino cómo conocer el tamaño de la muestra. En ese sentido se nos presentan dos fórmulas fundamentales, o básicamente cuatro, no dos fórmulas, cuatro fórmulas en ese sentido. Pero las que vamos a manejar básicamente son las de variables cuantitativas que tienen que ver con la media y puede ser también con la proporción, pero básicamente son estas dos. Y hay una fórmula que no la coloco acá, que es la fórmula de el error muestral que se puede despejar de aquí, ¿no? Y esa la vamos a utilizar. Bueno, pero básicamente entrando concretamente en materia, nosotros en el muestreo podemos utilizar esta fórmula. Básicamente las dos, la parte A, la que tiene que ver con la determinación del tamaño de la muestra por proporciones o el tamaño de la muestra por medias. De verdad que esto a mí me encanta y ha sido una parte de estudio más profundo en lo personal que he tratado de llevar a cabo y que es lo interesante de lo que es la parte estadística aplicada a estos tipos de estudios, ¿no? Entonces, concretamente, señores, yo quisiera que de acá, de esta clase, tomaran conciencia de lo que es la determinación del tamaño de la muestra desde el punto de vista estadístico. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Para estimar la proporción poblacional, que es una variable cualitativa, la variable poblacional está dada por proporciones. Y eso pues yo quiero que ustedes una vez que hagan los ejercicios los voy a interrogar sobre eso. ¿Qué significa eso? ¿No? El estudio muestral por proporciones. ¿Cómo se calcula? Entonces allí tenemos la siguiente forma. El tamaño de la muestra está dado por el puntaje Z en la tabla de la distribución normal. Ustedes esto ya lo han estudiado ya previamente. Entonces, por eso no me voy a sentar a explicarlo, porque ustedes tienen que aplicar los conocimientos pasados. Entonces, el puntaje Z en la distribución normal, que por lo general da 1,96, ¿no? Yo quiero que con los ejercicios ustedes se retroalimenten con esto. Está la parte P, que es la proporción de éxito, está la parte Q, que se complementa, que es la proporción de fracaso, y Q va a ser igual a P menos 1, la proporción menos 1, es exactamente igual. Está el error muestral. Mira, esto es importantísimo, el error muestral. Yo creo que de todos los elementos de acá, el error muestral es lo más importante. ¿Por qué el error muestral es más importante? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad
que cuando se hacen estudios estadísticos, por ejemplo, ¿por qué partido va a votar usted en las próximas elecciones? En la parte inferior del estudio dice con un error de tanto. Entonces, ya con ese error, con la cantidad, el porcentaje de error que se muestra allí, usted va a decir qué tan bueno fue el estudio. ¿Qué significa error? Estadísticamente el error no debe pasar del 4%. Y a veces los estudios yo los he visto con 2%, 1%, mientras más pequeño sea el error muestral, pues el tamaño de la muestra es mucho más grande y es probable que la exactitud del estudio sea lo más conveniente, lo más certero posible. La idea es que se consulte a toda la población, pero sabemos que a veces la población es infinita, como lo vamos a ver en la fórmula siguiente. Entonces, el error muestra para mí es muy importante, ¿no? Entonces yo quiero, no les voy a explicar esto porque esto lo vamos a ver con la parte de los resultados que ustedes me van a dar con los ejercicios que van a responder. Entonces, acá está cuando en el caso del estudio del muestreo por proporciones, cuando se conoce el tamaño, cuando no se conoce el tamaño de la población, que es lo más, que es lo general, pues, es lo general. Por eso es que esta es la más utilizada, la proporción, cuando no se conoce el tamaño de la población. Y cuando se conoce el tamaño de la población, que también puede ser, se utiliza esta fórmula, ¿no? Es lo mismo de arriba, pero se le incorpora n mayúscula, que es el tamaño de la población cuando es conocida, cuando la población es finita. Y acá también vamos a ver la determinación del tamaño de la muestra, pero cuando usamos medias. Y de verdad esta me fascina porque fue la que yo apliqué en mi proyecto cuando yo tuve que presentar mi proyecto, ya sea en pregrado o en mi tesis doctoral. Yo utilicé fue esta fórmula, la, 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 la fórmula de determinación del tamaño de la muestra por medias, que aquí le dicen que es cuantitativa, ¿no? Entonces, aunque se suele usar en la mayoría de los casos en tesis, yo he visto mucho más que todo la de proporciones. Pero esto les sirve a ustedes también para que ustedes vayan preparándose si van a hacer tesis, no sé. Y bueno, este en el caso tiene las mismas prácticamente acá. Lo único que aquí importante, el que difiere es la desviación estándar. Y aquí me voy a parar un poquitito, porque para mí es muy importante que determinen la desviación estándar. La desviación estándar es la que me va a dar el significado del error muestral y a la vez el error muestral darme el significado del tamaño de la muestra. Ahora, ¿cómo se identifica? Escuchen muy bien la desviación estándar. Bueno, dentro del instrumento de recolección de datos hay que diseñar una pregunta, señores. Una pregunta que debe dar cabida a una respuesta múltiple. Y esa diferenciación, recuerden que, ¿qué es la desviación estándar? Es la variabilidad del comportamiento de la respuesta con respecto a una media. Mientras más grande esa desviación estándar, pues la respuesta va a estar mayormente sesgada. Y mientras esa variabilidad, que es la desviación estándar, sea más pequeña, pues hay un cierto acercamiento con respecto a la media. Entonces la desviación estándar hay que buscarla, hay que obtenerla. Como se dice, se puede buscar de estudios pasados, pero no. En este caso hay que saberla calcular. ¿Cómo se calcula? Bueno, yo les voy a enseñar después, cuando ustedes me hagan los problemas y ustedes acuérdenme en las consultas, que hay que incluir dentro del instrumento una pregunta piloto. Ahora, ¿qué es la pregunta piloto? Esa pregunta piloto está para nosotros intencionada para ver la variabilidad de la respuesta. Y esa variabilidad de la respuesta que yo les voy a enseñar a determinar, que ya ustedes saben porque ustedes ya vieron materias relacionadas, es lo que va a establecer la desviación estándar. Y rápido y directamente al calcular la desviación estándar se calcula la varianza. Al calcular la varianza se calcula el error muestral. Y al calcular el error muestral junto con la incorporación de la varianza, junto con el 1,96 codificado allá en las tablas, se calcula el número de la muestra. Entonces, básicamente, señores, estos son los elementos que hay que tomar en cuenta. Principalmente el puntaje Z se toma como un 1,96. Ustedes dirán, bueno, con un nivel de confianza del 95%. Y
Y bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el 95%? No puede ser el 98%, el 90%, como se ve en algunos estudios. Porque los estudios que nosotros estamos haciendo son descriptivos. Yo no sé si ustedes han visto en otras materias que hay diferentes estudios desde el punto de vista científico, estudios exploratorios cuando se hace una investigación científica por primera vez o no se tiene casi conocimiento de ello, los estudios descriptivos que tratan de ir a una realidad, a un ambiente y hacer la consulta, como son los proyectos que nosotros estamos haciendo, o los proyectos explicativos que se desarrollan básicamente en un laboratorio con un elemento base de comparación, ¿no? Acá nuestros estudios por lo general son estudios descriptivos y por eso en los estudios descriptivos obedece a una Z del 95, de un nivel de confianza del 95%, un puntaje de 1.96 codificado establecido en la tabla de distribución normal. Pero para que ustedes me entiendan mejor esto, yo quisiera que ustedes hagan los problemas primero y después hablamos de eso. ¿Qué es lo que significa? Pero hacerlo con conciencia. Una vez que nosotros estudiamos el tamaño de la muestra, cuando no se conoce con certeza la población, por eso es que una de las más utilizadas, utilizando media, se hace el ajuste con cuando la población es finita, ¿no? Cuando se hace el ajuste, pues se utiliza esta fórmula cuando la población es conocida. Entonces, señores, yo les voy a subir a la plataforma esta clase, les voy a subir algunos software, o si no que lo busquen ustedes en internet, para que ustedes vayan teniendo allí para determinar el tamaño de la muestra, o ustedes se van a meter a la página y meter y bajar de allí una aplicación que tengo para determinar con la aplicación el tamaño de la muestra, pero ustedes tienen que hacerlo también manualmente. Entonces, uno para proyectar la demanda y la oferta, claro, eso en la próxima clase lo voy a explicar, pero quiero que lo tengan instalado. Y otra para que ustedes determinen el tamaño de la muestra, pero de manera técnica, no tan manual. Pero de todas maneras con los ejercicios yo quiero que ustedes me repasen esto. Entonces, hasta aquí será la clase, mis estimados muchachos. Recuerden estudiar, recuerden estar encima de esto. Yo quisiera que ustedes me motivaran en ese sentido, ¿no? Porque personas que no se aparecen virtualmente ni aparecen reportando las clases, pues ya dan un mal sabor académico, y lamentablemente esas personas que no se ponen al día, pues yo las estoy evaluando y les estoy haciendo un seguimiento, y mi interés no es ese, mi interés es que todos saquen su proyecto de buena manera y que bueno, tengan éxito. Bueno, hasta luego pues y hasta la próxima clase.